será estrategias metodológicas en la educación inicial. Para comenzar dentro de este proceso educativo, hablando sobre las estrategias, tenemos que hacer una especie de introducción. Nuestro objetivo inicial será conocer aquellas particularidades y las mejores estrategias para el proceso educativo en la educación inicial. Entonces, las estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos que sirven a los docentes para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas deben seleccionarse y aplicarse de acuerdo a aquellos contenidos y características particulares de los niños y de las niñas, ¿no? De una manera estructurada. Esto va a permitir el desarrollo de las habilidades y en la comprensión, donde se van a generar aquellos aprendizajes significativos, por supuesto, dependiendo de la edad donde se desarrolle. Entonces, dentro de este proceso, es importante señalar que las estrategias metodológicas van a generar aprendizaje a los estudiantes a través de un procedimiento y habilidades que van a ser adquiridas y pueden ser utilizadas en diversas situaciones que permiten y que el docente pueda facilitar ese proceso de enseñanza de manera más comprensiva y eficiente. Entonces, las estrategias son indispensables, ¿no?, en el quehacer educativo. Sin embargo, hay que tomar en consideración que para poder completar o realizar estos contenidos, se debe utilizar se debe hacer una investigación. El docente debe realizar una investigación en función al respecto de lo que son estrategias metodológicas. Y, por supuesto, posteriormente, seleccionar las estrategias metodológicas de enseñanza y el aprendizaje para el desarrollo del contenido. Esto va a permitir lo que es la motivación en los estudiantes para que puedan ser partícipes de esa construcción con el propósito de este conocimiento y facilitar la comprensión, así como la consolidación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto va a permitir mantener el interés hasta el punto donde el estudiante va a obtener ese aprendizaje. Entonces, dentro de estos aspectos importantes, se tiene que tomar en consideración que muchas veces el docente tiende a hacer algunas estrategias que es posible que tenga que organizarlas, ¿no?, y adecuarlas a los procesos del niño y de la niña. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que son las estrategias como tal, entonces vamos a comenzar a hacer una especie de indagación, ¿no?, sobre qué es lo que necesita el niño, cómo nosotros vamos a permitir el punto exacto para poder dar esas estrategias adecuadas, dependiendo de la edad de los niños en educación inicial. Y evidentemente, esto nos lleva a consolidar algunas informaciones importantes. En este caso, por ejemplo, en este aspecto de las estrategias, uno de los objetivos principales es desarrollar las estrategias metodológicas innovadoras que fomenten el aprendizaje integral de los niños en educación inicial, donde se van a promover su desarrollo cognitivo, emocional, social y físico a través de las actividades lúdicas participativas centradas en él. Entonces, esto nos lleva a pensar dentro de estos procesos, ¿no? ¿Qué es, no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos enmarcarnos qué son las estrategias, ¿no? ¿Qué son las estrategias en sí? Entonces, es una secuencia de actividades que son planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de los conocimientos. Las intervenciones pedagógicas que se realizan con la intención de potenciar el desarrollo dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje y a construirlo de manera eficiencia, por supuesto, porque tenemos que ir construyendo, ¿no?, una inteligencia que está en un proceso de el paso a paso, de comprender cómo manejarnos, sobre todo con los niños y las niñas. Esto nos lleva a saber dentro de este proceso cómo nosotros queremos manejarnos, ¿no?
Y aquí es donde nosotros, dentro de estos casos, ¿cuáles son estas estrategias metodológicas, por ejemplo, en el ámbito socioemocional? Porque, si bien es cierto, manejamos cognitivo, social, y dentro de este proceso tenemos que comprender que algunas características dentro del desarrollo afectivo social. Aceptar los sentimientos de los niños sin perjuicio para ayudar a conocerse a sí mismos. Estimular al niño y a la niña para el logro de su mejor autonomía. Dentro de estos recursos tenemos estrategias didácticas en el aula, como son el juego, las rutinas, la interacción del objeto físico con los compañeros y los adultos, porque el niño necesita estar en una constante sociabilidad, ¿no?, con sus pares y los adultos. Comprender que el desarrollo afectivo es importante porque el niño va a su segundo hogar. Entonces, nosotros los docentes somos ese segundo hogar que el niño va a confrontar en un ambiente distinto al habitual dentro de su afectividad del hogar. Tenemos que aceptar esos sentimientos de los niños, ¿no? No podemos nosotros encasillar o hacer un juicio a priori en función de lo que podamos observar, porque también tenemos que estimular dentro del niño, ¿no?, que sea autónomo, que tenga confianza en sí mismo. Entonces, dentro de todos estos procesos que nos llevan, ¿no?, saber que cada uno de estos aspectos que son manejables dentro del niño y de la niña, hacia dónde nos lleva y qué es lo que nosotros vamos a lograr en cada proceso. Esto también, por supuesto, el juego es algo importante dentro del recurso didáctico dentro de esa primera magnitud en la educación infantil. Entonces, el juego es una actividad innata en el niño porque se realiza libremente, ¿no?, el cual tiene un fin en sí mismo, porque cuando el niño juega, también el niño piensa, participa, colabora, ¿no?, pregunta. Entonces, el niño construye su aprendizaje a través del juego. Por eso es que los niños juegan constantemente, les encanta jugar, y nosotros tenemos que ir manejando todos aquellos procesos de aprendizaje a través del juego. Esto le va a permitir irnos dentro de este proceso, irnos más allá, porque nos va a ayudar a afianzarnos hacia dónde va. También tenemos las rutinas. Las rutinas son bien importantes en los niños, porque nos van a facilitar, ¿no?, una costumbre, ¿no? Pues un hábito. Se quiere para repetir una misma tarea, una actividad muchísimas veces, ¿no? Entonces la rutina quiere una práctica dentro de ese proceso de desarrollo que es automático. Y por supuesto, sin la necesidad de razonamiento, simplemente el niño juega, comparte, establece, el niño razona, el niño hace preguntas, ¿no? El niño expresa sus sentimientos también a través del proceso de rutina. El niño de educación inicial no tiene un conjunto de saber cuál es el proceso, cuál es el horario, cuál es el ayer, hoy, mañana. Eso se da a través de los diferentes momentos didácticos para que el niño aprenda. Entonces, dentro de estos procesos, una de las cosas importantes es saber que nosotros vamos a manejar esas rutinas educativas en el aula, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? A través de imágenes, a través de enseñarle al niño el proceso. ¿Qué hacemos? Estamos entrando al aula, posteriormente vamos a ir al lunch, vamos a hacer nuestras actividades de rutina libre o a través de la orientación del docente. Posteriormente tenemos una actividad de cierre, ¿no? Los niños van a sus casas. Ese es un proceso de la rutina que se hace de forma diaria dentro de cada uno de los pasos del proceso de esta estrategia. Y la rutina vamos a ir mejorando a través de las estrategias de aprendizaje que nosotros le demos a los niños. Entonces, por eso es tan importante esta rutina y cómo nosotros vamos a lograr todos estos procesos. También existe dentro de esto estrategias para usar en el aula. Tenemos diferentes momentos para trabajar en el aula. Sin embargo, aquí tenemos algunas. Por ejemplo, lo que es la autoestima. Tenemos que trabajar con los niños lo que es la autoestima. Esto es algo bien importante, no lo podemos. La autoestima es imprescindible trabajarlo en él. Va a lograr que el niño tenga confianza, va a mejorar su proceso dentro de este mundo nuevo que el niño está conociendo.
hacer el feedback con el docente, ¿no? Tener esa compenetración con él, va a ser importante dentro de este proceso. El trabajo autónomo. Cuando hacemos trabajo autónomo, el niño va a establecer su resolución de problemas, pero sin embargo, va a comprender a ser más dinámico, va a ser más, va a ser más va a ser más independiente, va a dejar un poco la dependencia. Entonces, él va a ir comenzando a trabajar sus propios conflictos, pero también va a ir superando poco a poco cada uno de ellos. Desarrollo de la creatividad. Para los niños es importante el desarrollo de la creatividad, porque de esta manera, pues, el niño se sumerge en un mundo fantástico. La imaginación es algo importante dentro del proceso de la creatividad. No podemos dejar que un niño no imagine, no podemos dejar que un niño sueñe. Por eso es que el niño tiene que manejar sus diferentes etapas, ¿no? Debemos aprender que nosotros los adultos hemos pasado por etapas, pero que el niño tiene que manejar sus etapas, no coartar la creatividad. Entonces el niño nos da ideas, el niño puede ser un gran maestro para nosotros los adultos. Entonces a través de los diferentes momentos creativos que el niño tenga, a través del color, de una canción, de una retahíla, de una adivinanza, el niño puede ser creativo. Cuando hablamos de estrategia también en el aula, estrategia metodológica, cómo el niño va a hacer la resolución de conflictos dentro del aula, cómo el niño va a hacer su propia resolución. El niño en este proceso, en este nuevo ambiente, ¿no? Tiene que solucionar su conflicto. ¿Cómo lo hacemos? Establecemos diferentes momentos de conversación, de normas, de que él entienda que tenemos compañeros, que somos un equipo de trabajo en general, que podemos hacer colaborar, que podemos hacer trabajo en equipo, ¿no? Entonces, al comprender estos procesos, el niño, por supuesto, con la guía del docente, él va a comenzar a hacer la resolución de su conflicto. Cuando el niño, por ejemplo, cuando los niños no tienen hermanos, cuando son únicos, tal vez esto sea un poco más difícil comprenderlo. Sin embargo, tanto la casa, el hogar, los padres, como la escuela a través del docente, puede irlo manejando poco a poco, conversando, impartiendo también el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, saber que todos podemos colaborar unos con otros. Y dentro de estos procesos también saber que tenemos que manejar habilidades sociales. Las habilidades sociales son importantes, donde el niño tiene que manejarse a través de ¿qué? De la comunicación, del liderazgo, de la responsabilidad, de ese compañerismo, de ese trabajo en equipo. Entonces, de ese liderazgo que puede ser innato en el niño. Entonces, a medida que el niño, a través de su proceso de maduración, comienza a establecer y también a desarrollar destrezas, habilidades en función de lo social, de saber que él no es único, sino que nos manejamos dentro de un entorno social con sus compañeros. Aprendizaje colaborativo, ¿no? El aprendizaje colaborativo es necesario porque el aprendizaje igual, el aprendizaje cooperativo, porque de esta manera el niño puede comprender que solo pudiese serlo, pero tal vez la tarea sea un poco más tardía. Entonces, pero cuando nos unimos en función de compañeros, cuando tenemos una meta, cuando el niño quiere una meta, cuando el niño necesita, ¿no? Establecer aquella dinámica grupal, entonces empezamos con ese aprendizaje cooperativo. Entonces, en estos aspectos, uno de los dos, digamos, de los dos emblemáticos autores que hablan sobre el aprendizaje cooperativo y colaborativo es Johnson y Johnson, donde definitivamente el niño o el adolescente necesita trabajar con sus pares. Y posteriormente, dentro de las herramientas para un aprendizaje significativo. Pero el aprendizaje significativo va mucho más allá. Cuando el niño explora, cuando el niño pone sus sentidos, ¿no? En función
observar y aprender, ese aprendizaje va a ser mucho más relevante para él. Entonces, esto significa que si en oportunidades los padres no pueden llevarlos a actividades pedagógicas, ¿no? A museos, a salidas, a salidas, por ejemplo, a donde tenga que ver con medio ambiente, pero si nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, es un aprendizaje va a ser significativo. Si estamos dando una clase, por ejemplo, sobre animales domésticos, ¿no? Tal vez hacer una especie de granja de contacto, si tenemos la posibilidad, ¿no? Tratar de llevar un animalito al aula, tratar de observarlo, de que él lo pueda percibir, de que lo pueda tocar. Si tenemos un espacio amplio donde exista eh, césped, flores, ¿no? Manejarlo a través de la lupa, que el niño observe el caminito donde están, por ejemplo, donde van las hormiguitas. Entonces, ¿cómo es ese proceso? El niño, al vivenciarlo de esa manera, para él va a ser mucho más significativo dentro de estos procesos. Entonces, por eso es tan importante manejarnos dentro de la dinámica participativa, ¿no? Cooperativa, pero también entender que dentro de estos procesos, pues, nos vamos mucho más allá. Y dentro de estos procesos, pues, saber que hay diferentes tipos de estrategias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos de recuperación, que es la percepción individual. ¿Cuál es la percepción individual sobre una actividad? Mm, de problematizarlo. Si tenemos una actividad y tenemos una dificultad, ¿cómo podemos resolverlo? Descubrimiento a través de la indagación. Cuando indagamos, cuando preguntamos, cuando investigamos. Entonces, ahí vamos a fomentar y vamos a realizar diferentes descubrimientos. Cuando hacemos proyectos significativos dentro del aula, entonces nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que el niño aprende más significativamente. Cuando hacemos esa inserción de entre maestros, maestras, alumnos y dentro del entorno, esas estrategias, esas ideas nuevas e innovadoras van a ser importantes dentro de este proceso. Entonces, dentro de los aspectos importantes también tenemos que manejarnos, que el niño va a depender también de la edad. Entonces, ¿cuáles son dentro de estos procesos aquellas estrategias? Por ejemplo, si el niño está en un proceso de lectura y escritura. Entonces, tenemos que permitir situaciones innovadoras, mecanismos de adiestramientos gráficos, reducir el esfuerzo de entrenamiento de lectura y escritura, el trabajo gráfico, descubrimiento, la afirmación personal, que va a acompañar o lo va a acompañar durante varios momentos dentro de este proceso. Entonces, allí cuando nosotros, dentro de estos aspectos, ¿no?, nos encontramos que manejamos diferentes aspectos dentro de ese proceso indagatorio para ese aprendizaje significativo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una estrategia significativa, tenemos que apropiarnos de ese aprendizaje. Entonces, el docente tiene que una gama interminable de alternativas, de opciones, ¿no?, donde va a estar planificado a través de lo lúdico, de los recursos que necesita para manejarse a través de una estrategia, pero también tiene que hacer un proceso de planificación, un proceso en orden, ¿no? Hacer un proceso didáctico de inicio, desarrollo y cierre, donde esa estrategia sea significativa e innovadora para él. Y esto, por supuesto, nos lleva a esa experiencia significativa, porque la experiencia significativa va a ser importante, nos va a llevar de la estrategia, nos lleva a un razonamiento, un aprendizaje significativo. Entonces tenemos la clasificación, cómo lo clasifico, cómo puedo colocarlo por tamaño o por serial, cuál va a ser el análisis que se va a realizar. Los niños también hacen su análisis, tienen sus hipótesis, hacen sus preguntas. Entonces, ahí comenzamos un proceso de imaginación, un proceso de representación simbólica, ¿no?, a través de un juego. Recordar cómo es el juego, por ejemplo, un juego de una ronda. Entonces, cuando empezamos a hacer el proceso del canto, el niño inmediatamente va a una simbolización, empieza a integrar todos estos procesos. Y allí, dentro de este marco, ¿no?, el juego como estrategia en enseñanza de educación inicial es importante, porque va a privilegiar el juego. El recurso más apropiado para los niños de educación inicial es el juego. Nos vamos a apropiar de esa evolución de los juegos. Vamos a tratar a ver cuáles son esos distintos momentos o esas etapas de desarrollo del pensamiento del niño. Entonces,
Ahí es cuando nosotros empezamos a manejarnos a través del juego como estrategia metodológica. Entonces, tenemos juegos funcionales, se desarrollan en el primer año de vida, ¿no? Como cuando la madre arrulla, cuando la madre canta, cuando la madre comienza a ser significativo a través del tacto, ¿no? A través de una canción. Cuando hablamos del juego de ficción o simbólico, cuando hablamos de desarrollo de 3 a 5 años, cuando vamos a jugar a la casita, vamos a jugar a la ronda, vamos a jugar al veo-veo, entonces comenzamos a hacer un lenguaje simbólico dentro de estos aspectos. Bueno, ¿cómo podemos manejarnos a través de un juego simbólico? A través de una canción. Entonces, cuando entonamos una canción, ¿no? Hacemos un juego. Cuando hacemos movimiento, cuando nos trasladamos a un cuento, cuando establecemos un juego que para ellos sea significativo. Cuando hacemos, por ejemplo, el juego del terremoto. Vamos a hacer un terremoto. El terremoto nos moveremos. Cuando digamos que va hacia la casa está quieta, todos en un solo momento, quietecitos, sin moverse. Entonces comenzamos a manejarlo a través de diferentes estrategias, pero que indica también un juego placentero para él. Cuando hablamos de juegos con reglas, entonces ya el niño tendrá que comprender de 4 o 5 años que hay juegos que se establecen a través de las reglas, ¿no? Que tenemos que seguir una secuencia de reglas. Entonces, el niño en muchas oportunidades tenemos que enseñarlo que es ganar y que es perder. Todo gana en educación inicial. Pero sin embargo, el niño comienza a crecer y empieza a preguntarse, ¿por qué llegué yo primero? ¿Por qué yo llegué yo después? ¿Por qué no llegué primero? Entonces nosotros empezamos a manejarnos a través del juego, por supuesto, orientándolo a que hay momentos en que todos podamos llegar a la meta, pero uno llegará mucho más rápido y otro volvamos a llegar, pero vamos 3 pasitos un poco más atrás. Pero es así cuando nosotros empezamos a trabajar dentro de los diferentes momentos del juego. Entonces, de esta forma, dentro de estos procesos, hay que saber manejarse. ¿Cómo? Estructuralmente saber qué va más allá del juego. Sin embargo, dentro de estos procesos no podemos dejar de lado también lo que es ese aprendizaje significativo, cómo es el juego colaborativo, cómo es el aula invertida, que es parte importante dentro de ese desarrollo, ¿no? Que tiene que conocer él. Entonces, dentro de estos procesos, saber que el manejarse dentro del aula invertida va a ser importante para ellos. Entonces, es allí cuando nosotros empezamos a trabajar dentro de un proceso, por ejemplo, aula invertida, participación colaborativa, aprendizaje basado en proyectos educativos, porque va dentro de este proceso, evidentemente, pues tenemos un objetivo como todo, establecer las estrategias para trabajar el aula invertida. Entonces, el alumno estudia sus temas, sus características, ¿no? Se comparte de forma colaborativa con sus compañeros para manejar dentro de esa área. Entonces, estos aquí nos llevan a qué, ¿en qué consiste todo este proceso? Entonces, consiste en que el manejo del tiempo fuera de las aulas de clase, no, ¿cómo se va a aprender dentro del aula de clase? Pero a su vez hay elementos que tenemos un tiempo, tenemos un momento especial para trabajar la parte docente. Entonces, allí cuando establecemos objetivos, optimizar el tiempo, aportar beneficios, cambios en la modalidad, ¿no? La interacción con los pares y el apoyo que necesitamos. Y esto evidentemente trae beneficios. ¿Qué beneficios tiene? Más tiempo, representación, contenido, temas, en reducción del tiempo invertido, capacidad para las clases, rápida adaptación si tenemos clases grabadas, si damos video. A esos niños, los niños también les encanta un video, trabajar de manera colaborativa. ¿Cuál es la ventaja? Integrar a todos los niños dentro del desempeño que le va a permitir un ritmo, ¿no? Donde se va a repetir el contenido varias veces, ¿no? Si es necesario, practicarlo y apoyar. Entonces, de esta manera, pues, de nuestros niños, nuestros alumnos, va a permitir que los estudiantes dentro de los distintos niveles se integren, ¿no? Y puedan avanzar en su ritmo fuera del aula, debido a que pueden repetir los contenidos. A veces son necesarios practicar, apoyar, ¿no? Con el apoyo del profesor, esa atención individualizada, pero también saber que tenemos un equipo de grupos de trabajo.
Entonces, la metodología que va a ser centrada en el estudiante, vamos a planificar esas actividades, estas tareas activas, esas metodologías activas, colaborativas, ¿no? Además, notificar esos objetivos de planificación dentro del módulo o dentro de la dinámica que donde nos vamos a dar. Entonces, ¿qué características tiene que tener? Bueno, los contenidos, mostrar una disposición en el trabajo colaborativo, manejar la tecnología, la cual es importante. Ahora, en estos tiempos, el docente tiene que manejar la tecnología en función de los niños y ponerlo en práctica en función de la tecnología de ¿no? Las plataformas interactivas que permitan al niño manejarnos dentro de una educación distinta a lo que usualmente uno se manifiesta. Entonces, allí es cuando nosotros nos vamos a posicionar dentro de los aspectos interesantes de la metodología activa. Entonces, el docente tiene que posicionarse dentro de estos aspectos que tiene que ser dinámico, innovador, que tenemos que fomentar lo que es la autonomía, la confianza dentro del niño, saber que las metodologías activas nos van a ayudar en ese proceso de estrategia de aprendizaje, saber que los proyectos educativos nos llevan a fomentar el aprendizaje significativo, pero también que podemos partir de un aprendizaje colaborativo, que podemos basarnos en el juego como en educación inicial como parte primordial dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, de esta manera, nosotros como docentes podemos tomar la infinita gama de estrategias, ¿no? Dependiendo de lo que queramos enfocarnos, hacia dónde nos guía también el currículum de educación inicial, porque de allí también nosotros vamos a partir de la necesidad e intereses de los niños para poder hacer una buena estrategia educativa en función de la calidad y del aprendizaje de los niños. Gracias por su atención.